Hola a todos, bienvenidos a una nueva reflexión. Hoy día vamos a estar hablando acerca de el proceso del llamado. Bueno, si ustedes han estado siguiendo los últimos videos del canal, se habrán dado cuenta que este tiempo hemos hablado mucho acerca del llamado y por eso hoy día vamos a hablar acerca del proceso. Ya hablamos, ¿cierto?, de que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Ya hablamos acerca del llamado que Dios tiene para sus hijos, ¿verdad? Y si no lo has visto, te invito a que veas los capítulos anteriores, las reflexiones anteriores, donde estuvimos hablando de esto. Pero, bueno, sabemos que nuestro llamado principal como hijos de Dios es ir y predicar el Evangelio y también hacer discípulos en todas las naciones. Varias veces tenemos el pensamiento de que el momento en que sepamos cuál es nuestro llamado, vamos a empezar a vivirlo inmediatamente. Y yo creo que ninguno de los que está viendo este video, ni yo, puedo decir que eso es mentira, porque en realidad pasa. Cuando estamos esperando algo y ansiamos algo, esperamos, ¿cierto?, de que todo sea lo más rápido posible. Y eso es lo mismo que nos pasa con el llamado. Cuando estamos esperando para saber cuál es el llamado para nuestras vidas, nosotros pensamos de que un día vamos a saber cuál es nuestro llamado y al día siguiente ya vamos a estar concretando, ya sea un ministerio o ya sea un trabajo en específico, y nosotros decimos, ok, solo tenemos que saber qué es y al día siguiente vamos a estar ahí. Pero tengo la lamentable noticia de que no es tan así, y ya lo estuvimos también hablando en el video acerca de la espera. Pero hoy día quiero hablarte de una historia que la verdad es que a mí me encanta mucho, y creo que siempre digo eso en los videos, pero la verdad es que me gusta mucho la historia, así que es por eso. Pero es la historia de David. Y para eso yo quiero que vayamos a leer en 1 de Samuel 16, del versículo 10 al 13. Contextualizando un poco, nos encontramos en el momento en que Dios había desechado a Saúl como rey de Israel y mandó a Samuel a que ungiera a un nuevo rey. Y vamos a leer ahora en estos versículos, comenzando desde el 10, y dice de que Isaí presentó a sus 7 hijos ante Samuel, y dijo Samuel a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Contextualicemos otra vez. Dios le dice a Samuel, ¿cierto?, que vaya donde está Isaí, porque de uno de sus hijos escogió al próximo rey. Entonces, por eso es que Isaí hace pasar a todos sus hijos, y Samuel le dice: no, estos no, ninguno de ellos es. Entonces seguimos en el 11. Entonces Samuel preguntó a Isaí: ¿se acabaron tus hijos? Él respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Dijo Samuel: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y vino. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Entonces el Señor dijo: levántate, úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió de entre sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Después Samuel se levantó y volvió a Ramá. Entonces aquí estamos viendo esta historia, ¿cierto?, donde Dios manda a Samuel que unja a David como el rey de Israel. Entonces vemos a un David, ¿cierto?, que estaba llevando su vida normal, estaba apacentando las ovejas de su padre, todo probablemente también esperando saber cuál era el propósito de Dios para su vida o qué era lo que iba a hacer durante su vida. Pero de repente llega esa revelación que quizás era algo esperado por él, o no lo sabemos, pero viene Samuel, ¿cierto?, en nombre de Dios y lo unge y le dice que él va a ser el rey, o le hace saber que él va a ser el próximo rey de Israel. Y los que hemos leído la historia, y si tú no has leído la historia, te invito a que vayas a leer en 1 de Samuel,
Había un rey ya en Israel, ¿cierto? Que era Saúl, como lo mencionamos delante. Y él estaba reinando, entonces humanamente y posiblemente en ese momento no era posible que David llegara a ser rey. Vemos que él recibe el llamado bajo circunstancias en que era algo imposible, porque además debemos aclarar que al igual que ahora, en los lugares en que todavía hay reyes, son los herederos los que van tomando el trono, ¿verdad? No es como alguien externo, no es cualquier persona, sino que es de la descendencia del rey que está gobernando. Entonces era imposible a los ojos de los hombres de que David llegara a ser el rey de Israel. Sin embargo, sabemos que para Dios no hay nada imposible. David recibe este llamado, ¿cierto? Y hay dos cosas que quiero decir que me llaman la atención. En primer lugar, es que él es ungido siendo el menor de sus hermanos. O sea, él era realmente el hijo menor. Quizás él era más imposible aún de que él fuera a ser el rey teniendo tantos hermanos antes. Pero Dios escogió a David. Entonces, una cosa que quiero destacar de esto es que Dios sabe a quién elige. Y Dios tiene propósitos, como digo, con la vida de cada uno. Y aunque tú seas el menor de tus hermanos, aunque seas el menor de otras personas, si Dios quiere usar tu vida, Él lo hace. En segundo lugar, es posible que David haya sentido algo de confusión y haya pensado, pero Señor, yo, o sea, mírame, ¿qué tengo de especial? ¿Cómo voy a ser yo? Y yo creo que eso es algo que muchas veces nos pasa. Esto es como una sensación que uno siente. Cuando recibimos el llamado del Señor, nos sentimos inmerecedores y además nos sentimos incapaces. Y está bien que nos sintamos así, pero está bien también pensar de que Dios es el que capacita, Dios es el que prepara y Él va a hacer algo. Entonces vemos el primer cierto paso del llamado, el inicio. Así comienza todo. David recibiendo el llamado. Pero luego viene, en este proceso no es como decía que se concretara al tiro, sino que vino un tiempo de prueba. El llamado de David es probado. Muchas veces estamos ahí como en el pensamiento de no, esto es imposible. Y eso se incrementa más aún cuando estamos en el proceso, cuando estamos en la espera de poder concretar esto. Entonces comienza a ocurrir de que Saúl comienza a tener celos de David y Saúl pretende matar a David. Entonces detengámonos ahí un segundo. Dios te está llamando a ser rey, pero resulta que el rey que está gobernando te quiere matar. Entonces, ¿cómo vas a llegar a ser rey si el rey que está gobernando te quiere matar? O sea, hay muchas probabilidades de que el rey te encuentre y te mate. Con David, yo me imagino que fue un periodo de mucha incertidumbre y de mucha confusión para David, porque no entendía qué estaba pasando. O sea, había sido llamado a ser rey, pero tenía que estar huyendo de Saúl porque Saúl lo único que quería era matarlo. Probablemente en este periodo David dudó y dijo, Saúl me va a matar, ¿cómo va a llegar este llamado? ¿Cómo voy a llegar a concretarlo? Sin embargo, Dios puso todas las cosas en su lugar, como siempre, y mostró su fidelidad, incluso en hacer y permitir que se diera una amistad muy grande entre el hijo de Saúl y David, que finalmente ese hijo de Saúl, ¿cierto?, lo salvó de que fuera asesinado por su padre. El proceso del llamado, ese momento, antes de concretar el llamado, es un tiempo de prueba, en que uno no sabe qué va a pasar, y en que empezamos a creer de que esto se ve cada vez más lejos. Entonces, muchas veces vienen dudas, muchas veces vienen temores, pero es un tiempo en que Dios usa para probarnos. Es un tiempo en que Él moldea nuestro carácter para que lleguemos a ser las personas idóneas para poder llevar a cabo ese llamado. Y
algo muy importante y que lo aprendí es que durante este tiempo muchas personas puede que te cuestionen. Si tú les dices, hoy el Señor me dijo esto, el Señor dijo que yo iba a hacer esto, probablemente alguien que lo va a poner en duda. Esto puede pasar y créeme que si es que pasa es algo normal. Porque también debes pensar de que ya hemos hablado que tenemos un enemigo que no quiere que los hijos de Dios sirvan a Dios. Entonces siempre va a tratar de hacerte dudar de las palabras que Dios ha puesto en tu vida. Entonces la mejor manera para Él es haciéndote dudar. Pero aún así, cuando estemos en ese proceso y se vea imposible, decidamos creer. En este tiempo puede pasar que nos desesperemos y que creamos que nunca va a pasar. Dice que la historia dice de que se cree que David tenía aproximadamente 18 años cuando mató a Goliat. Esto era después de recibir el llamado, pero en un tiempo en que él estaba sirviendo a Saúl. Y dice que esto fue después, ¿cierto?, de ser ungido y comenzó a reinar a los 30 años. Nótese la diferencia entre 18 a 30 años. Pasó tiempo. Fueron largos años de espera y muchas veces eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Pero finalmente llega el momento donde Dios cumple sus propósitos con la vida de David, ¿cierto? Y en 2 de Samuel 2:1, después de esto David consultó al Señor: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor respondió: sube. David volvió a preguntar: ¿a dónde subiré? Él le dijo: a Hebrón. David subió allá con sus 2 esposas, Ahinoam Jezreelita y Abigail, que fue esposa de Nabal del Carmel. David llevó también consigo a los hombres que había estado con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Entonces vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá, y le avisaron que los de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Entonces ya vemos aquí, ¿cierto?, que se había concretado, ya David había sido ungido rey. Entonces pensemos siempre de que el llamado no es para nosotros, sino que Dios usa ese llamado para bendecir a otros. David fue un buen rey y eso fue de bendición, ¿cierto?, para los habitantes de Israel. Entonces pensemos siempre que Dios hace algo grande en nuestra vida, que Él cumple sus propósitos en nuestra vida para que nosotros también podamos bendecir a otros. Entonces ya vimos todo el proceso del llamado, vimos el inicio, ¿cierto?, que comienza con recibir el llamado, pero después vemos el proceso, que es un tiempo de espera donde Dios nos está capacitando, donde nos está moldeando, hasta que llega el momento en que se concreta el llamado. Entonces, si tú todavía no sabes cuál es tu llamado, yo te invito a que le preguntes a Dios. Te invito también a ver ese video que se subió y que está en el canal. Si tú ya tienes tu llamado, espera pacientemente y, como dije delante, cree que Dios es fiel y que Él es el que prometió y Él cumple su promesa. Y si tú ya estás llevando a cabo tu llamado, entonces sé de bendición para otros y recuerda que eso proviene de Dios y no de ti, y que siempre debes cimentarte en Dios y no en tu propia justicia y en tu propio corazón y en lo que tú quieras hacer. Así que esa era la reflexión de hoy, espero que haya sido de mucha bendición y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo juntos.